Bueno, ya nos conocéis, yo soy Inés, ella es Belén y vamos a dar una sesión sobre el manejo de la canalización de una vía venosa periférica en atención primaria. Estos son los objetivos que vamos a llevar a cabo para hacer la sesión. Y para comenzar, la canalización generalmente en enfermería que se hace de una vía venosa periférica se lleva a cabo cuando por métodos convencionales tenemos problemas para canalizar la vía. Generalmente se habla de una vía venosa de difícil acceso cuando una enfermera que esté experimentada realiza 2 intentos y los 2 son fallidos. También decir que hay una escala que te permite valorar ya de antemano si ese paciente pues tiene dificultades para canalizar la vía venosa. No te rías. Ahora ya me perdí. Bueno, eso, si tiene dificultades para canalizarlo, que es la escala DIVA y la escala ADIVA. La escala ADIVA es la que se utiliza en adultos y la DIVA sola es en personal, o sea, en niños. Hay ciertas situaciones clínicas del paciente que nos van a dificultar la canalización. Por ejemplo, un paciente que tenga un edema, que sea de edad avanzada, hipotensión, hipovolemia, que esté en tratamientos pues, vesicantes o irritantes, como serían quimioterápicos, o cuando está limitada la zona de punción, como son pacientes a lo mejor que tienen una linfadenectomía. Entonces, ¿qué pasa? Que si no somos capaces de canalizar una vía venosa periférica, ¿vamos a utilizar el ecógrafo? Pues no en todas las situaciones. Ante una situación de emergencia no nos podemos parar a utilizar el ecógrafo, sino que el método utilizado es la vía intraósea, más que nada por el tiempo. Para hacer un poco de recordatorio, la vía intraósea se pone en huesos largos, que sería a nivel tibial. Si es un niño de más de 6 años, recomendable en tibial proximal, y si es menor de 6 años, en distal. La localización, cogemos la rótula, 2-3 centímetros por debajo y más o menos 2 centímetros hacia la cara interna. En caso de que sea un niño, es 1 centímetro y otro centímetro. Si es a nivel distal, se coge maleolo interno, línea media, y en la base del maleolo interno, más o menos 1-2 centímetros por encima. ¿Qué pasa? Que la vía intraósea tiene una serie de limitaciones, como muestra en la diapositiva. La duración es limitada, más o menos pues 24 horas podemos tener accesible esa vía. Además es una técnica cruenta que vas a utilizar solo en esas situaciones, que necesita el empleo de anestésicos tópicos, que generalmente es la lidocaína. Por tanto, situación de emergencia, vía venosa periférica, generalmente se habla que si tú no tienes un acceso de una periférica por método convencional en 90 segundos, se utilice la vía intraósea, y en la canalización ecoguiada se haría en esas situaciones más que no son tan emergentes, de tanta urgencia, que requieras una vía. ¿Cómo funciona el ecógrafo? Pues el ecógrafo funciona mediante ultrasonidos, va a través de un transductor a emitir una serie de sondas acústicas que van a chocar pues, con las de distintas estructuras que nos encontremos, y cuando rebota la onda vuelve al transductor y va a proporcionar una imagen que se ve en una escala de grises. Por otro lado, tenemos el Doppler, que lo que nos va a ayudar es darle color a esa imagen, y que lo que nos aporta es conocer el flujo y la velocidad que hay en esa arteria o vena. Algo positivo que tiene esta técnica es que no utiliza rayos X, entonces no tiene la radiación ionizante, que no va a ser perjudicial para el paciente. ¿Y qué se necesita? Pues material convencional para canalizar la vía venosa periférica, el ecógrafo, que tiene que tener una sonda que tiene que ser plana, con matriz lineal, y por último una funda para colocarle y el lubricante estéril. ¿Y cosas a conocer en el ecógrafo? Pues lo que tenemos que hacer es encenderlo, colocarlo en el brazo del paciente. Lo importante es, arriba de todo, ponerle el modo, que es la flechita que tenéis arriba de todo a la izquierda, que es de miembros inferiores, aunque tú lo utilices en superiores. Y algunas cosas pues, a tener en cuenta que nos permite el ecógrafo es poder ver el calibre de la vena, porque tú no debes utilizar un calibre, o sea, no debes utilizar un catéter que ocupe más de 1/3 del calibre de la vena, porque hay riesgo de trombótico, y además cuanto mayor sea el calibre, más riesgo de infección va a tener. Luego nos permite congelar también la imagen, y hay otra cosa que sí que me parece más interesante, que es la ganancia, que es lo que está arriba de todo a la derecha, que la ganancia es más que nada el brillo y el contraste que vamos a conseguir en la imagen. Entonces,
hay diferentes colores, que ya es lo que dije, que vamos a ver con el ecógrafo. Primero, cuando vemos negro se denomina anecoico. Estos son estructuras que prácticamente la onda pasa directamente por ahí. Prácticamente no son densas, que sería la sangre. Luego tenemos el hipoecoico, que es como un gris oscuro, que son estructuras un poco más densas. El isoecoico, que es más o menos que tiene la misma densidad, y por último el que es blanco, que es el hiperecoico, que eso es cuando tenemos estructuras más densas, óseas, o por ejemplo la punta del catéter, que la vamos a visualizar. Por tanto, ¿cómo diferenciamos una vena y una arteria? Que es lo que nos interesa. Al final, la vena se va a ver con una estructura un poco más ovalada, la arteria siempre va a ser circular, el movimiento cuando lo visualicemos de una arteria va a ser un movimiento pulsátil. Cuando utilicemos una técnica de compresión, que vamos a ver después, la vena sí que se va a comprimir y una arteria no se va a comprimir. Y por último, dejar una cosa clara, que es que cuando utilizamos el Doppler vamos a ver generalmente color rojo y azul. El rojo no implica que sea una arteria y el azul que sea una vena, sino que lo único que indica es que el rojo es el flujo que se acerca hacia el transductor y el azul es que se aleja. Por último, también... Bueno, ahí se observa la diferencia entre la arteria, que es más circular, y la vena es más ovalada. Y por último también nombrar pues cómo se visualizan los nervios en una sección transversal y longitudinal. En una sección transversal también se denomina empanal de abeja, porque como se ve es como si fuese una forma más o menos circular o ovalada, con puntos hipoecoicos, es decir, puntos grises oscuros, que serían los fascículos nerviosos, y lo blanco que se ve es el epineuro de los nervios, y aquí en la sección pues transversal lo mismo. Y ya para finalizar, eso es la técnica Wicking, que es el que nos permite diferenciar la diferencia entre la vena y la arteria, que es al presionar se ve como la parte de arriba, que es la vena, se comprime, pero la arteria se mantiene. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Vale, yo voy a hablar un poco sobre las técnicas y cómo ponemos el transductor para poder ver lo que es una vena y poder canalizarla. Y voy a empezar hablando por el transversal, que es el que yo creo que todo el mundo se imagina cuando coge el transductor, de cómo ponerlo justo en el brazo. Se pondría de manera perpendicular, como aparece en la imagen, y lo que se vería sería en la zona anecoica, que es lo que se ve ahí, que sería como la vena redondita, y es lo que se vería en la imagen de este plano. ¿Qué ventajas tiene o qué nos ofrece? Pues eso, sobre todo, que es muy fácil localizar lo que es la vena, porque la vamos a ver rápido circular. Y desventaja entre ellas, pues que no es posible un abordaje en plano, que esto significa que cuando nosotros vayamos a canalizar esa vena, la punta del catéter no la vamos a ver hasta que estemos dentro del vaso, con lo cual requiere un poquito de dificultad para ver qué estructuras hay cercanas y se puede dañar, como ha dicho ella, pues, por canalizar una arteria o un nervio, porque no podemos tener una visión completa. Se haría poniendo el transductor de forma perpendicular se pondría de forma transversal y con la aguja introduciríamos hasta que viésemos dentro del punto lo que se ve ahí, que es una pequeña mosquita blanca, y ese significaría que estaríamos dentro de lo que es ya la vena. Esto es lo que se tendría que ver, que es lo que estamos diciendo, que desde un punto de vista fuera de plano no se vería real el catéter hasta que está dentro de la vena, y lo que se tendría que ver es cómo que se hace un efecto que se llama estina de campaña, que es que el vaso se comprime cuando entra el catéter. Si lo hacemos desde el plano longitudinal, veremos que hay que poner el transductor de manera que sea de 90 grados, y lo que vamos a ver es lo que aparece en la imagen, que son como unas líneas. Esto como desventaja es que el que vaya a realizar la técnica necesita tener un poquito más de experiencia, porque no es tan fácil verlo como circular, sino que al tenerlo de manera de 90 grados no se ve tan claro lo que puede ser una vena o una arteria, con lo cual requiere un poquito más de experiencia, pero sí que como ventaja lo que tenemos es que sí que vamos a ver el recorrido de lo que es el catéter en todo momento, entonces vamos a tener un mayor control. Sería realizarlo de esta forma, que sería ponerlo en manera longitudinal y con el catéter acercarnos lo máximo posible hasta el transductor y introducirle el catéter. En el lado que vemos de la imagen ecográfica
se vería una línea, que eso sería el catéter, creo que estamos viendo, que se llamaría se llamaría dentro de plano, porque estamos viendo todo el rato hacia dónde va nuestro catéter. Entonces, la idea y lo mejor que se puede hacer es una técnica combinada, que sería poner primero el transductor de forma transversal para poder ver o localizar nuestra vena, y una vez que la hayamos localizado, girar el transductor a unos 90 grados para que podamos ver el recorrido de la vena y introducir el catéter de una forma que veamos en todo momento que no vayamos a dañar pues, ninguna estructura cercana. ¿Cómo se mira o cómo se introduce este catéter? Pues el método ZIM, que como pone ahí, método de inserción por zona, divide el brazo en las zonas donde es mejor o más seguro canalizar este catéter, que viene siendo pues la zona antecubital, que es lo que todo el mundo se dirige cuando va a coger alguna vena o cuando quiere utilizar una vena de gran calibre. Si esta zona no nos parece adecuada, deberíamos de irnos una zona hacia arriba, hacia la axila, en vez de la zona de la muñeca, porque en la muñeca los vasos son mucho más finos, se mueven un poco más, entonces es un poco más difícil poder canalizarlo. Lo haremos también mediante el método RAPEVA, que es un mapeo dentro de todo el sistema venoso que tenemos en el brazo. Sería utilizar, pondríamos aquí, que sería lo puesto aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Sería hacer un mapeo, que es un recorrido con el ecógrafo, es qué estructuras veríamos en cada zona, que te la ponga poniendo por puntos. Primero tendríamos que irnos al punto 1 y buscar la cefálica. Si no la encontraríamos, tendríamos que irnos al punto 2 y ya encontraríamos la vena basílica, y al lado, os pongo al lado de cada numerito, lo que se tendría que ver en el ecógrafo, que los puntos que veis, pues es que es una arteria o que están los nervios. Entonces sería la idea ir con el ecógrafo punto por punto, viendo qué vaso es el que mejor calibre y el que menos riesgo nos va a suponer a la hora de canalizarlo. También nos pone el método qué plano sería más correcto si utilizar el longitudinal o el transversal, para que se vea mejor o podamos canalizarla sin ningún tipo de problema. Los errores más comunes que vamos a utilizar, sobre todo, que vamos a cometer, es que vamos a poner mucho gel, con lo cual nos va a dificultar un poco a la hora de canalizar. Siempre tiene que ser lo mínimo gel, o poner, como ha dicho Inés antes, una bolsa dentro del estéreo, dentro del transductor, para que una vez se apoye sobre la piel, tenga la conductibilidad del gel, pero no esté sobre encima de la piel. Y pues sobre todo que a la hora de canalizarlo nunca estamos mirando, cuando vayamos a canalizar, lo más lógico es que empecemos a mirar al brazo para poder canalizarlo, pero se tiene que mirar continuamente hacia la pantalla, pues para ver precisamente que este tipo del catéter, cuando va avanzando, no rompa a estructuras cercanas. Bueno, esto al final no deja de ser una técnica que es una vía venosa periférica, entonces no deja de ser una canalización venosa, con lo cual cada uno pues al final va a tener su modo o su manera de hacerlo de la forma pues que más le convenga o más segura esté. Lo importante es que se haga siempre dentro de protección al paciente, y que el enfermero que lo vaya a realizar, o el médico en caso de una urgencia y si tenga que realizarlo, pues esté mayormente cómodo. Como cuidado y mantenimiento de la vía periférica, simplemente decir que sean los mismos que en cualquier vía periférica canalizada, que es que el apósito esté limpio, que si se tiene que quitar, pues que tengamos cuidado a la hora de retirar ese apósito, que veamos si hay signos, sobre todo de flebitis, con la escala de Maddox, en fin, es todo igual que cualquier vía periférica. Y ya, para realizar una inserción periférica de catéter central guiada por ecografía mediante una aproximación transversal, se utiliza un transductor de matriz lineal con un tipo de examen venoso. El paciente se coloca en posición supina con el brazo extendido a 90 grados, girado hacia afuera. El transductor se coloca transversalmente próximo al cóndilo medial de la hendidura bicipital, con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente. La vena basílica se encuentra como una estructura circular comprimible anecoica oscura, en la parte media de la imagen ecográfica entre los músculos bíceps y tríceps. Más profundamente y un poco a la derecha de la pantalla puede verse el húmero hiperecoico brillante. Ajuste el transductor para centrarlo sobre la vena basílica.
siga la entrada de la aguja deslizando lentamente el transductor en la dirección de avance de esta. Ahí sería La técnica que aguja se muestra comprime. como un pequeño punto brillante. Cuando aparezca la punta de la aguja, siga su trayectoria desplazando el transductor a corta distancia y manteniéndolo en posición adelantada respecto a la entrada de la aguja. La aguja avanza lentamente bajo la visualización ecográfica directa hasta que la punta alcanza y perfora la vena basílica. Y ahí el efecto de El campaña que transductor hemos debe dicho. moverse poca distancia en dirección proximal y distal para verificar que la punta de la aguja se encuentra en la parte media de la vena basílica. Esta técnica puede utilizarse también para la vena braquial profunda y la vena cefálica. Bueno, en general es eso lo que hemos estado hablando. Ese sería un plano que sería transversal, que sería fácil encontrar el vaso y como veis ahí no se vería el catéter hasta que no está dentro de lo que es el vaso, con lo cual, pues es lo que he dicho, la técnica al final es una técnica con ecógrafo que requiere un poquito más de experiencia, pero sobre todo pues si hay alguna situación de urgencia en la que no haya manera de cogerle una vía a un paciente, pues que hay unas posibilidades que son coger el ecógrafo y buscar antes que ponerle a lo mejor, pues como ha dicho ella, una vía intravenosa directamente, ¿vale? Y nada, os dejo ya y ya, segundo.